de aquí de Nuevo León, y siempre dice, papá, ¿dónde vas? Le digo, no, pues voy a ir a tal lado. Déjame apuro con mi tarea para ir. Usted tiene que entender algo, hermanos, los niños son moldeables. Usted tiene que entender que los hijos, primeramente, que Dios nos dio, hermanos, son un regalo de Dios, son un préstamo de Dios. Y antes de empezar ya de lleno con la enseñanza, permítame hacer una palabra de oración. Bendito Señor y Padre que moras en los cielos y en todo lugar, te queremos dar gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y bueno para con nosotros. Ahora, buen Padre, te quiero rogar y pedir que esta enseñanza que se vaya a dar, Dios, sea tu palabra, Dios, y no sea mi pensamiento ni filosofía, sino sea realmente algo, Padre, que venga en tu palabra, que sea de bendición para los hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que tienen niños jóvenes en la escuela. Padre, yo sé que el mundo, la influencia del mal quiere atacarles, pero te rogamos de corazón, Señor, que tú nos des un espíritu de sabiduría, un espíritu atento, Padre Santo, para saber qué hacer, Señor, cuando los peligros de este mundo lleguen, Señor. Danos de tu gracia, bendito Dios, te amamos y damos gracias por todo, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de empezar queremos mandar un saludito, ya hay hermanito reportándose al WhatsApp, dice el hermano Víctor y Claudio Trujillo. Pastor, buenos días, un saludo muy especial para la hermana Araceli Juárez, que los escucha en Los Ángeles, California. Claro que sí, podrán ponerle el tema, eres bueno de la gran comisión. Claro que sí, hermana, claro que sí, acabando el estudio bíblico, va a haber un ratito de complacencias, y gracias, hermano Víctor y hermana Claudia, por escucharnos, son fieles radioescuchas. Y bueno, hermanos, dice la palabra de Dios, aquí vamos a ver con la Biblia. Yo no me gusta hablar lo que yo creo, me gusta hablar con la Biblia. Y mire, vamos a ver texto por texto de la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, mire que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico 17:7, dice, y nunca más sacrificarán sus hijos a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Tenemos que entender primeramente, hermanos, que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que marcar una diferencia. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. El Señor, hermano, hermana, nos salvó con el propósito de ser un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que camine con Él, un pueblo el cual viva en base a lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que entender, hermano, hermana, que la palabra de Dios no es un buffet. No puedo tomar la palabra de Dios, lo que yo quiero y lo que no me gusta, no tomarlo. La palabra de Dios debemos de vivirla desde Génesis hasta Apocalipsis. Texto por texto, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Muchos dirán, es que hermano, es una exageración. Es que ustedes, no hermano, es que la palabra de Dios, si la vas a vivir como es. No vas a tomar lo que quieras y lo que no quieras, no tomarlo. Hay hermanos que nada más andan hablando del puro amor, pero también hay que hablar del juicio de Dios. Hay hermanos que hablan del puro juicio y hay que hablar del amor. Hay que hablar de todo el consejo de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice que nunca más sacrificaremos los hijos a los demonios. Tenemos que entender que hay un enemigo, hermano, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios. Y ese enemigo no es otro cristiano, es Satanás. Satanás es un rival, hermanos, el cual no duerme, el cual no descansa, el cual busca que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las personas, destruir sus vidas. Usted tiene que entender, hermano, hermana, que Satanás, dice la palabra, vino para matar, hurtar y destruir. Nada bueno puede salir de Satanás, nada bueno puede salir de alguien, hermanos, que se rebeló contra Dios, que quiso ser igual a Dios, que pretende, hermanos, robar el lugar de Dios. Nada bueno puede salir. Y tristemente, hermanos, tenemos que entender que debemos guardar a nuestros hijos de la influencia demoníaca. ¿Cómo guardarlos? Primeramente, hermanos, no les dé armas. No les dé armas con las cuales ellos puedan contaminar su mente, su corazón, su espíritu. Hay hermanos y hermanas, usted puede decir, yo con mi dinero hago lo que quiero. Sí, hermano, perfecto. Pero, hermano, es de meditarse. ¿Por qué un niño de 5 o 6 años ya trae una tablet? ¿Por qué un niño de 5, 6, 7 años, hermanos, ya trae un smartphone en el cual tiene acceso, hermanos, a sitios de internet que no debe de tener, hablando cosas que no debe de hablar, pensando cosas que no debe de pensar? A veces los papás dicen, toma tu tablet y distráete, no me molestes, hermano. Tiene usted que entender que no le debe dar armas. Guarde el corazón de sus hijos.
Y si sus hijos le dicen, papá, ¿por qué los demás niños tienen una tablet y yo no? ¿Por qué los demás niños tienen un teléfono y yo no? Dígale, porque quiero guardar tu corazón. Dele una base bíblica. Dele una razón de peso. Dele una razón por la cual no debe de contaminar su corazón. Tristemente algunos, hermanos, nada más falta que le pongamos un moño de regalo al niño y digamos, Satanás, ahí está. Sí, es cierto, ¿de qué sirve, hermano, que tú conozcas de la palabra de Dios si no estás transmitiendo ese conocimiento? No les des armas, no les des armas, hermano. No les des armas para que ellos puedan ver y consultar cosas que a la larga, hermano, hermana, les va a hacer daño. Y tristemente muchos papás ni se dan cuenta, hermanos, de lo que pasa en sus narices. El niño en el cuarto viendo quién sabe qué en el celular y el papá, pero si bien distraído, no le importa, no le interesa, hermano, que tus hijos te importen. Pasa tiempo con ellos, ora por ellos. Dice la palabra de Dios que Job pasaba tiempo en oración por sus hijos. ¿Cuánto tiempo oras por tus hijos? No es deber del pastor, no es deber de los hermanos, no es deber de la iglesia, es tu deber. Tú los tuviste, hermano. Es triste decirlo, pero hay cristianos que piensan que el deber de orar por los hijos de ellos es del pastor, hermano. No, es tu deber. Cumple tu deber. No le eches tu deber a alguien más, cumple tu deber. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios habla bien clara en cuanto a los demonios. Este mundo, hermanos, demoníaco es real. Es un mundo, hermano, que tú no ves, pero existe. Un mundo el cual, hermanos, una vez que se le abre una puerta, hermanos, trae consecuencias trágicas, terribles, tristes. Una vez, hermanos, estaba predicando yo una campaña evangelística en la Ciudad de México. Y pues tristemente, hermanos, yo viví bajo drogadicción 8 años. Desde los 11 años, hermanos, a los 19 fui adicto. Y tristemente, hermanos, eso trajo consecuencias trágicas en mi vida. Estaba predicando yo en la Ciudad de México una campaña evangelística y pues normalmente predico en las calles, hermanos, sin micrófono, así al aire libre. Y una señora, hermanos, después de que conté mi testimonio, se acercó conmigo y me dice, joven, yo escuché esas palabras y quiero que vaya que hable con mi hijo. Mi hijo, pues, necesita mucho de Dios y pues yo fui, hermanos, sinceramente yo fui. No sabía, hermanos, lo que me esperaba. Llegué e inmediatamente un joven, hermanos, que pesaba como 40 kilos, hermanos, se me fue encima a golpes. Hermanos, si usted ha visto mis fotos, pues no soy un tipo que pueda tirar tan fácil. Y él me tiró, hermanos. Y me empezó a golpear y estaban 5 o 6 personas y no me lo podían quitar. Y le dije a la mamá, oiga, este cuate no es algo normal, está endemoniado. Dice, sí, perdóneme que no le dije. Digo, no, lo que pasa es que, siéndole sincero, para hablar con una persona así, hay que venir preparado espiritualmente, hay que venir en oración, en ayuno. Y yo no regañé a la señora, no la juzgué, le dije simplemente, deme tiempo de prepararme, de orar y de venir a hablar con él. Perfecto. Siéndole sincero, hermanos, pasé tiempo en oración, pasé tiempo en ayuno, caminando con Dios. Volví, hermanos, pedí consejo, no era una situación a la que nunca me había enfrentado, pero pedí consejo del Pastor Ramos. Pastor Ramos me aconsejó y volví, hermanos, volví a hablar con el joven. Por la gracia de Dios, hermanos, ese joven fue liberado y nunca más, hermanos, ese espíritu volvió a él. Pero tristemente, hermanos, los espíritus, hermanos, andan buscando, dice la palabra de Dios que los espíritus andan buscando en dónde entrar. Los espíritus andan buscando, hermanos, una puerta. Usted tiene que entender que esto de los juegos satánicos, hermanos, como la Ouija, como el Charlie, como el Slenderman, estaba viendo, hermanos, que allá en Estados Unidos hay unos niños, hermanos, que juegan un juego llamado Slenderman, que en inglés quiere decir el hombre flaco, el hombre alto. Es un hombre flaco, alto, vestido oscuramente, que no tiene rostro, que a través de la internet le da órdenes a los niños de matar. Y 2 jovencitos, hermanos, apuñalaron a una niña. Gracias a Dios no la mataron, pero ahorita enfrentan cargos por 65 años de prisión. Usted tiene que entender algo, hermanos. No le dé armas a sus hijos de las cuales se pueda arrepentir. Ay, es que me está pidiendo una tablet, me está pidiendo un celular, me está diciendo que todos sus amigos en la escuela tienen. Sea sabio. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir que no le compre nada? No, lo que le quiero decir es que sea sabio.
Que si su hijo va a tener un celular, una tablet, lo use para lo que es, para la tarea. Que le bloquee los sitios perversos. Hay opciones para bloquear sitios perversos. Hay maneras, hermanos, pero requiere tiempo. Y es triste decirlo, pero hay papás que tienen tiempo para ganar dinero, para chismear, para hablar mal de la gente, para hacer lo que quieran, pero no tienen tiempo para sus hijos. Y déjeme le digo algo en esta mañana, si usted tiene hijos, necesita entender y reconocer y aceptar que ese hijo, que esa hija que tienen, demandan tiempo. Un hijo demanda tiempo. Un hijo demanda oración, un hijo demanda esfuerzo, un hijo demanda santidad, un hijo demanda que estés como un perro guardián, cercado de oración. Ora por tu hijo, instruye a tu hijo, defiende a tu hijo. Tienes que entender que Satanás está buscando una puerta donde entrar, para entrar, matar y destruir a tu rebaño. Defiende a tu rebaño, párate por tu rebaño. Que se vea, hermanos, que en tu casa hay un hombre o una mujer de Dios. No le des armas. Vemos, hermanos, en la palabra de Dios, otro texto, dice la palabra del Señor, va a ser varios. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido y no a Dios. Segunda de Crónicas 11:15 dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Salmo 106:37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Vemos, hermanos, que cuando Cristo vino había mucha actividad demoníaca, dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Cuál es la clave, hermano? La clave, hermano, hermana, en esta mañana es la palabra de Dios. Que en tu hogar se lea la palabra de Dios. Que en tu hogar se predique la palabra de Dios. Que en tu hogar se memorice la palabra de Dios. Que en tu hogar, hermano, hermana, sea un hogar donde haya un altar familiar, donde se lea la Biblia, donde se memorice la Biblia, donde la Biblia, hermano, sea la regla de vida, donde la Biblia, hermano, sea exaltada, sea predicada, sea vivida. Tristemente, hermanos, no nos damos cuenta que hemos descuidado la palabra de Dios. Muchos tristemente la palabra de Dios, hermano, hermana, nada más la agarramos cuando vamos a la iglesia. ¿Y dónde está mi Biblia? ¿No la has visto? Ah, pues estaba aquí, estaba acá. No, hermano. Que la Biblia, hermano, sea un libro en el cual nos apoyemos. Un libro en el cual guiemos. Es triste decirlo, pero muchos de nosotros, la Biblia no ocupa un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vemos, hermanos, una característica de los demonios es destrucción. Y a propósito, hermanos, las cosas del diablo, del demonio, no son cosa de juego. Satanás no está jugando, hermanos, en su papel de ser diablo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que hay de vosotros los moradores de la tierra y el mar, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el diablo, hermano, hermana, sabe que tiene poco tiempo y por eso, hermanos, anda tanta homosexualidad, anda tanto lesbianismo, anda tanta drogadicción, tanto asesinato, tanta carnicería humana, tanta corrupción, tanta cosa fea. ¿Por qué? Porque, hermano, usted tiene que entender que el diablo sabe que tiene poco tiempo. Número uno, no le des armas a tus hijos, pero número dos, provéeles de una instrucción adecuada. ¿Qué es una instrucción adecuada? Una instrucción adecuada no es decir, no hagas esto porque es de... No, hermano, tomes el tiempo de explicar, de hablar, no pierda el corazón de sus hijos. Algo que he aprendido a lo largo del tiempo con mi hijo, hermanos, es a no perder su corazón, a ganarme su confianza. Tiene reglas, sí, por ejemplo, en tu casa, cuando tú quieras venir, eres bienvenido, hay reglas, pero hay reglas ya establecidas, no son reglas que me saco de la manga. Usted tiene que sentarse en esta mañana y hacer reglas para su casa. En muchas casas no hay reglas. Llega el niño, avienta la mochila, prende el televisor, pasa 5 o 6 horas frente al televisor, luego frente al PlayStation, y en la noche la mamá, ¿ya hiciste la tarea? No, y ahí anda la pobre madre desvelándose, haciéndole la tarea al chamaco, y en la mañana no se quiere parar, y en la mañana es un problema. ¿Por qué? Porque es un hogar donde no hay reglas. Debe de haber reglas en el hogar, reglas en base a la palabra de Dios.
Debe de ponerlas ahí, que el niño las vea. Debe de insistirle, hermano. No de por sentado, yo ya hablé una vez con mi hijo. No, a los niños hay que repetirles y repetirles y repetirles y repetirles. ¿Por qué? Porque son olvidadizos, porque son pequeños, porque constantemente, hermanos, el éxito en la educación es la repetición, es la insistencia.